Te doy $1000 si me das el presupuesto en inglés. Se burló el rico. Pero no esperaba esta respuesta. El ventilador del techo vibra como un avión cansado y mueve un olor viejo a aceite 10W40 que se pega a la piel. Son las 11:37 de un martes nublado en el barrio San Martín y yo, con el mono gris cosido en el pecho, Taller Torres, termino de apretar el par de una tapa cuando el BMW M5 2022 entra como un toro negro. Frenada seca, música alta. Risas de acompañantes con relojes que brillan más que los faros. El capó aún respira calor. El tipo baja sin mirar a nadie. Reconozco el apellido en la matrícula, Varela. ¿Tú eres la mecánica?, pregunta con una sonrisa que corta. Un celular ya está grabando. Me limpio los dedos con un trapo azul, siento el polvo del piso en las suelas. Te doy $1000 si me das el presupuesto en inglés, a ver si entendiste los tutoriales de YouTube, dice. Y sus amigos se ríen como si hubieran ensayado. La palabra 1000 rebota en las latas vacías, en el calendario de 2025, en el silencio que de golpe hacen los muchachos del taller. Pienso en mi hijo, en la tarea de fracciones de anoche, en la jubilación de mi viejo. No siento rabia, siento foco. Respiro hondo. Antes de responder, levanto los ojos al neón parpadeante y, con voz firme, abro el juego para quien nos mira desde fuera. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Después, lo miro a él. Dejo el carraca sobre la mesa, enderezo los hombros y camino despacio para no pisar la charca de refrigerante que quedó junto al elevador 3. Él espera un temblor, una excusa, una risa nerviosa. En cambio, le doy un trazo recto de calma. No hay problema, señor Varela. Shall I send you the quotation by email, or would you rather explain right now what your S63 is really asking for? Digo. Y escucho como una tuerca deja de rodar en algún rincón, como si hasta el metal atendiera. Sus amigos bajan los celulares 1 centímetro. Sigo. First, the misfire on cylinder 5 and 7 isn't random, it's a socket coils and a lazy ground near the right bank. Second, your idle hand isn't software, it's a vacuum leak at the PCV house you replaced with a pretty bad wrong silicone line. No levanto la voz, la sostengo. Él intenta sonreír, pero la mandíbula le hace un gesto mínimo de fuga. Pego el trapo al bolsillo, señalando el vano motor todavía tibio. Si quiere, abro el capó y le explico en castellano. Si prefiere el presupuesto en inglés, se lo dicto ahora mismo. Usted elige. Afuera, la nube tapa el sol y, por un segundo, el taller late como un corazón que se prepara para el siguiente golpe. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el zumbido del transformador sobre mi cabeza pareció contener el aire. Uno de los aprendices dejó caer una llave, y el tintineo metálico rebotó en las paredes como si marcara el final de un duelo invisible. Leonardo Varela, con su camisa blanca impecable y ese reloj que podría pagar el alquiler de medio barrio, me observó intentando recuperar la superioridad que se le había escapado entre mis palabras. Detrás de él, sus amigos, influencers de sonrisa comprada, socios que olían a perfume caro y miedo al ridículo, fingían revisar el teléfono, pero sus ojos seguían pegados a mí. Yo volví a mi banco de trabajo y, con la misma calma con la que había desmontado 1000 motores, abrí el capó del BMW. El olor a gasolina cruda se mezcló con el del metal caliente. «Where do you want me to start, sir?», pregunté en inglés, despacio, midiendo cada sílaba como quien aprieta un tornillo. Nadie respondió. Los segundos se hicieron largos, se podían contar en gotas de sudor que caían del rostro de un ayudante. En mi mente apareció la imagen de mi hijo, Javier, esperándome con la libreta de matemáticas y la sonrisa sin dientes. Todo lo que hago aquí, lo hago por él, pensé, y ese pensamiento me sostuvo erguida mientras el resto seguía en silencio. Por un instante, el taller entero fue mío, cada ruido, cada mirada, cada rastro de dignidad que había quedado suspendido en el aire. Leonardo tosió, un sonido seco que intentó sonar a autoridad, pero sonó a derrota.
Hazlo entonces, murmuró en español, evitando mirarme a los ojos. Dio un paso atrás, cruzó los brazos, y sus socios lo imitaron como soldados sin capitán. Yo asentí sin decir palabra, tomé el bloc de notas. Escribí en inglés técnico cada detalle del diagnóstico. Engine misfire on cylinders 5 and 7, ignition coil failure, PCV hose leak, idle on stability caused by improper air fuel ratio. Mi caligrafía era firme, aprendida a pulso entre noches sin dormir y tutoriales en YouTube. No había ironía en lo que hacía, solo precisión. Cuando terminé, arranqué la hoja con cuidado, la doblé por la mitad y se la extendí con las manos aún manchadas de grasa. ¿Eres Jurkuo Taschen? Mr. Varela. Su pulgar tembló al recibir el papel. Lo guardó sin leerlo, sin una palabra más, y se marchó con pasos duros, como si el piso del taller le pesara. Apenas el motor del BMW desapareció en la esquina, el aire volvió a moverse. Los muchachos me miraron sin hablar. Uno de ellos sonrió por lo bajo. Yo no devolví la sonrisa. Solo suspiré y me limpié las manos otra vez. Afuera, un camión pasó levantando polvo, y por primera vez en el día, el ruido no me molestó. Cuando el BMW se perdió al final de la calle, el taller respiró de nuevo. Escuché el sonido familiar de las herramientas volviendo a sus lugares, el martilleo de un aprendiz que fingía concentración, y el rumor contenido de los murmullos. Algunos se miraban entre sí, como si no supieran si reír o aplaudir. Yo me quité los guantes, los dejé sobre la mesa, y sentí el temblor sutil que siempre llega después de una tormenta. No era miedo, era adrenalina. Me senté en la silla del fondo, la que tiene una pata coja, y abrí mi termo con café frío. El sorbo amargo me recordó que aún quedaban 6 autos por revisar antes del cierre. Pensé en llamar a mi hijo, pero sabía que todavía estaba en la escuela. Él siempre decía que cuando yo arreglaba motores, el mundo sonaba mejor. Mami, haces que los carros vuelvan a respirar, me dijo una vez. Lo pensé mientras miraba mis manos ennegrecidas. Respirar. Eso era lo que intentaba hacer cada día, darle aire a una vida que se oxida despacio entre facturas, clientes prepotentes y un taller que apenas se sostiene. Afuera, el sol golpeaba los vidrios polvorientos y convertía el aceite del piso en espejos dorados. No había lujo, pero había verdad. Y la verdad, aunque vuela a grasa, siempre brilla más que un reloj caro. El resto del día transcurrió en una especie de calma espesa. Atendí a 3 clientes, reparé un alternador, cambié una correa de distribución y preparé un presupuesto para una flota de taxis. Cada palabra del encuentro con Varela seguía resonando, como si aún flotara entre las paredes desconchadas del taller. Al caer la tarde, cuando el ruido del tráfico se volvió un zumbido lejano, me senté junto a la vieja radio de mi padre. Giré la perilla y sonó una ranchera antigua que hablaba de dignidad y de manos que trabajan. Cerré los ojos y escuché el motor del día apagarse poco a poco. Pensé en él, en el hombre que me enseñó que el respeto no se pide, se demuestra. Pensé en lo irónico que era, un millonario ofreciéndome dinero para probar un punto, y yo sin un centavo de sobra, dándole una lección que no se compra. Esa noche, cuando cerré el portón del taller, el viento sopló desde el norte trayendo olor a lluvia. Miré el letrero oxidado de Taller Torres, y prometí en silencio no dejar que el mundo me hiciera olvidar quién soy. Esa noche llegué a casa con el cuerpo cansado y el alma en ebullición. Javier me esperaba en la mesa con los cuadernos abiertos, el lápiz entre los dedos y una mancha de chocolate en la mejilla. ¿Cómo estuvo el taller hoy, mami?, preguntó sin levantar la vista. Le sonreí y le despeiné el cabello. Ruidoso, como siempre. No le conté nada. No por miedo, sino porque hay batallas que se guardan para no ensuciar lo puro. Puse la olla con arroz en el fuego. Y mientras el vapor subía, vi por la ventana las luces lejanas del centro, donde los ricos pasean sus autos nuevos. A veces me pregunto cómo se sentiría no tener que preocuparse por el precio del aceite o por si alcanza para la escuela.
Pero enseguida recuerdo lo que tengo, un hijo que sueña y un oficio que me mantiene de pie. Cenamos juntos escuchando el golpeteo de la lluvia contra el techo de chapa. Javier me mostró un dibujo, yo, con el overol gris, sosteniendo una llave inglesa gigante y una sonrisa. Eres la más fuerte del mundo, dijo con orgullo. No supe si reír o llorar. Le di un beso en la frente y apagué la luz. Mientras él dormía, abrí el celular y vi las notificaciones, un mensaje de mi proveedor, otro del banco, y uno que me heló la sangre. El asunto decía, video viral, la mecánica que humilló a un millonario, punto. Sentí un escalofrío. Abrí el enlace con las manos temblorosas. Allí estaba yo, en el mismo ángulo del taller, con el rostro iluminado por el fluorescente y la voz firme diciendo, "Shall I send you the quotation by email?". Más de 300.000 reproducciones en pocas horas. Comentarios de todo tipo, unos me llamaban heroína, otros decían que debía agradecer la publicidad gratis. Vi mi nombre, mi rostro, mi taller en pantallas que nunca pedí. Javier se movió en sueños y murmuró algo, ajeno al ruido digital que ya empezaba a crecer. Cerré el teléfono con el corazón acelerado. No sabía si sentir orgullo o miedo. Sabía que las redes podían elevarte o destrozarte, y que los ricos no perdonan ser expuestos. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando la lluvia y el tic-tac del reloj, mientras en mi mente resonaba una pregunta: ¿cuánto cuesta decir la verdad en voz alta? Afuera, los truenos parecían responder. A la mañana siguiente, el teléfono del taller no dejó de sonar. Periodistas, curiosos, clientes nuevos, todos querían conocer a la mecánica del video. Llegué temprano, con los ojos hinchados por no dormir, y encontré a mis aprendices apiñados frente a una pantalla. Mire, jefa, salimos en las noticias, gritó uno, emocionado. En la televisión local, un presentador sonreía con ese tono de falso entusiasmo. Una mujer desafía al machismo en un taller de autos. Me quedé quieta. No buscaba fama ni titulares. Solo había hecho mi trabajo. Afuera, una camioneta con el logo de un canal nacional se detuvo frente al portón. Un hombre con micrófono y sonrisa de plástico entró sin permiso. ¿Usted es María Torres?, preguntó. Asentí, secándome las manos con el trapo. Queremos una entrevista rápida, será 1 minuto. Lo miré con cansancio. 1 minuto bastaba para cambiarlo todo, pensé. Pero no respondí. Detrás de él, un enjambre de cámaras buscaba mi rostro como si fuera un trofeo. Mis compañeros se apartaron, sorprendidos. Sentí la garganta cerrarse, no por miedo, sino por una mezcla de vergüenza y desconfianza. La dignidad no siempre sobrevive al espectáculo. Me refugié en la oficina del fondo, ese cuarto estrecho donde el olor a grasa se mezcla con el café rancio. Allí, sobre el escritorio, descansaba la vieja foto de mi padre con su sonrisa torcida y su frase escrita al dorso: hazlo bien, aunque nadie lo vea. Cerré los ojos y respiré profundo. No quería ser una heroína de internet. Quería seguir siendo una mecánica. Pero la puerta se abrió de golpe. Era Varela. Sin cámaras, sin risas, sin perfume caro. Solo un hombre cansado, con ojeras y un tono distinto en la voz. Necesitamos hablar, dijo. La frase me cayó como una tuerca suelta en el pecho. Lo miré sin levantarme. Él bajó la mirada. No vine a reclamarte nada, continuó, vine a agradecerte. Fruncí el ceño, desconfiada. ¿Agradecerme? Sí, respondió, porque tu calma me dio una lección que no supe ver. Por primera vez, su voz no sonó como la de un jefe, sino como la de alguien que se busca a sí mismo entre los restos de su propio orgullo. El silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier motor. Afuera, el taller seguía su ritmo, pero dentro de esa oficina el tiempo se había detenido. No sé en qué momento me convertí en ese tipo de persona, dijo Varela, hundiendo los dedos en el cabello. La gente me aplaudía por tener dinero,
y un día empecé a confundir respeto con miedo. Lo observé sin interrumpirlo, con los brazos cruzados, intentando entender si su arrepentimiento era genuino o parte de una estrategia de control. No vine a limpiar mi imagen, añadió, como si leyera mi duda. Solo quería que supieras que me hiciste pensar. Esa frase, tan simple, me descolocó más que cualquier burla. No estaba acostumbrada a que alguien de su mundo hablara en tono humano. Pensar no es suficiente, respondí. El respeto se demuestra, no se declara. Él asintió lentamente. Por eso estoy aquí. Abrió una carpeta y la dejó sobre el escritorio. Quiero financiar una escuela técnica para mujeres mecánicas. Gratis. Con tu nombre. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de incredulidad y sospecha. No necesito que limpies tu conciencia con mi historia, dije despacio. Él negó con la cabeza. No es caridad, María. Es una inversión en lo que realmente vale. Me quedé en silencio, mirando esa carpeta que pesaba más que cualquier motor. Por dentro había planos, presupuestos, acuerdos de colaboración con el municipio. Todo legítimo. Lo supe porque el lenguaje técnico era claro, sin adornos. Varela respiró hondo, como si se liberara de algo. Mira, no sé si merezco tu confianza. Pero aprendí que la soberbia también se repara. Lo dijo sin buscar aplauso, sin cámaras, sin testigos. Me recordó a mi padre cuando admitía un error frente a un cliente, sin miedo a perder autoridad. ¿Y qué espera de mí?, pregunté al fin. Que dirijas el proyecto, respondió. Reí por primera vez en días, una risa cansada, sincera. No soy empresaria, Leonardo. Soy mecánica. Precisamente por eso, dijo. Porque sabes cómo funciona el corazón de una máquina y también el de la gente que trabaja. Lo miré largo rato, hasta que entendí que, tal vez, su propuesta no era un intento de redimirse, sino una forma de empezar de nuevo. Afuera, el sonido de un compresor rompió el silencio. Y dentro de mí, algo parecido a la esperanza arrancó, como un motor frío que vuelve a latir. Esa tarde, después de que Varela se marchó, me quedé sola en la oficina con la carpeta abierta frente a mí. Las hojas tenían olor a tinta nueva, a promesa fresca. Afuera, el ruido de los compresores y el eco de los martillazos parecían acompañar mis pensamientos. ¿Una escuela técnica para mujeres? La idea me atravesó como una chispa. Recordé mis primeros años, cuando estudiaba ingeniería mecánica y los profesores me decían que ese no era un lugar para una mujer. Abandoné el tercer semestre para cuidar a mi padre enfermo y sostener el taller. Desde entonces, había vivido rodeada de grasa, sudor y dudas, pero nunca de reconocimiento. Ahora, la posibilidad de que otras mujeres tuvieran un camino distinto encendía algo dentro de mí. Sin embargo, no podía confiar ciegamente. Sabía cómo el poder usa las buenas causas para lavar culpas. Tomé una hoja en blanco y escribí una lista, condiciones. Primero, ningún logotipo de concesionarias. Segundo, becas completas. Tercero, dirección comunitaria. Cuando terminé, miré mi letra firme y pensé en la frase que mi padre solía repetir: las promesas valen lo que duran los tornillos mal apretados. Sonreí. No dejaría que nadie aflojara esta. Al día siguiente, Varela regresó con un ingeniero joven, de traje barato y mirada sincera. Traían planos y un cronograma. Me hablaron de un terreno en desuso, de la posibilidad de alianzas con el gobierno local y de un programa de capacitación. Mientras ellos explicaban, yo no podía dejar de observar las manos de aquel ingeniero, limpias, nerviosas, poco acostumbradas a la grasa. Me recordó que todos, en algún momento, fuimos nuevos en algo. ¿Y quién enseñará en esa escuela?, pregunté. Queremos que tú formes el equipo, dijo Varela. Su tono era firme, sin arrogancia. Lo miré largo rato antes de responder. Solo si se enseña más que mecánica, dije. Si se enseña respeto, autonomía, orgullo.
Hubo un silencio, y luego él asintió. Eso mismo quiero. En ese instante comprendí que, quizás, esta historia ya no trataba de mi humillación, sino de lo que podía construir a partir de ella. Afuera, un grupo de chicas observaba desde la calle, con curiosidad y timidez. Le sonreí, y una de ellas levantó el pulgar. Fue la señal más clara de que el cambio ya había arrancado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo, sueños y contradicciones. El taller, que antes olía solo a aceite y soledad, empezó a llenarse de voces nuevas, de risas femeninas, de curiosidad. Entre una reparación y otra, llegaban ingenieros, periodistas y estudiantes queriendo ver a la mecánica que cambió la historia. Yo los atendía con la misma calma con la que ajustaba una bujía, sin prisa, sin vanidad. La fama era una chispa peligrosa, podía iluminarte o incendiarte. Cada día recibía mensajes de mujeres de todo el país, madres solteras, aprendices, chicas jóvenes que me decían que querían estudiar mecánica. Algunas escribían desde pueblos donde todavía se reían si una mujer hablaba de motores. Las leía de noche, con los ojos ardiendo y el corazón apretado. Javier, mi hijo, se había convertido en mi sombra luminosa. Me ayudaba a organizar herramientas, a limpiar piezas, a poner etiquetas en los repuestos. Mami, cuando abras la escuela, yo voy a ser el primero en inscribirme, decía, con los dientes torcidos y esa sonrisa que curaba cualquier cansancio. Yo fingía no llorar y solo asentía. Afuera, la prensa insistía en pintarme como una heroína, pero yo sabía que no lo era. Solo era una mujer haciendo lo que debía hacerse, levantar algo digno sobre los escombros del desprecio. Por las noches, cuando apagaba las luces, el silencio del taller se sentía distinto, no era vacío, era espera. Había motores dormidos que parecían soñar conmigo. Una tarde de jueves, mientras reparaba un motor de camión que rugía como un animal herido, escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Te sobra un minuto, María? Era Varela, pero no el de antes. Sin trajes, sin perfume, sin la coraza de los poderosos. Llevaba una camisa azul clara, remangada hasta los codos, y una caja de cartón en las manos. Quiero que veas esto. Dentro había un carburador antiguo, oxidado y frágil. Era de mi padre, dijo. Nunca pude repararlo. Siempre tuve dinero, pero nunca tiempo. Lo puse sobre la mesa con respeto. Esto no se arregla con repuestos nuevos, le respondí. Se arregla con paciencia y con memoria. Trabajamos juntos en silencio durante horas, limpiando, ajustando, soplando cada pieza con cuidado, como si estuviéramos resucitando un corazón. Al terminar, el carburador respiró otra vez. Un olor suave a gasolina llenó el aire. Varela sonrió, y por primera vez esa sonrisa no dolió. Suena igual que cuando él estaba vivo, murmuró. No, le dije, suena mejor, porque ahora lo escuchas. Él bajó la cabeza, emocionado, y entendí que a veces el perdón no necesita palabras, solo manos dispuestas a reparar lo que el orgullo rompió. Esa noche, después de cerrar el taller, me quedé sola frente al carburador, aún tibio por la vida que acabábamos de devolverle. Había algo simbólico en todo aquello, un motor que vuelve a respirar, un hombre que aprende a escuchar, una mujer que deja de esconder su voz. Me senté en el banco de trabajo y miré las paredes manchadas de grasa. Cada marca, cada grieta, contaba una parte de mi historia. Recordé los días en que dormía sobre cajas de herramientas porque no podía pagar el alquiler. Los meses en que Javier tenía fiebre y yo trabajaba igual para no perder clientes, las veces que soporté burlas solo por ser mujer. Todo eso había quedado en esas paredes, y ahora, por primera vez, sentía que valía la pena. El respeto que antes pedía, ahora lo imponía con mis actos. El video viral había sido un golpe de suerte, sí, pero el verdadero cambio había nacido en el silencio de mi esfuerzo diario. Afuera. Las luces de los autos que pasaban iluminaban el letrero viejo del taller,
y en esas letras oxidadas vi reflejado algo nuevo, no solo mi nombre, sino el de todas las mujeres que alguna vez fueron subestimadas. Sonreí, sabiendo que el verdadero ruido del éxito no era el de los aplausos, sino el del motor que arranca después de haber estado muerto. Al día siguiente, llegaron al taller varias mujeres con currículums improvisados escritos a mano. Una de ellas, de unos 40 años, me dijo: no quiero dinero, solo aprender. Otra, con el cabello recogido y los ojos llenos de determinación, agregó: tengo 3 hijos, pero si me enseña, puedo con todo. Las escuché y sentí una emoción que me apretó la garganta. Les di guantes, trapos y un espacio al lado de mi banco de trabajo. Aquí nadie viene a demostrar nada, les dije, solo a aprender y respetar. El ruido del taller cambió. Ya no era un espacio de rutina, sino de futuro. Varela apareció más tarde, observando desde la puerta sin interrumpir. Cuando nuestras miradas se cruzaron, entendí que no era necesario decir nada más. Habíamos reparado más que un carburador o una reputación, habíamos ajustado la idea misma de lo que significa el valor. Y mientras las nuevas aprendices reían, manchándose las manos por primera vez, supe que el ciclo había comenzado otra vez, uno de dignidad, trabajo y renacimiento. Afuera. El viento soplaba polvo y hojas, pero dentro del taller todo olía a esperanza recién encendida. Con el paso de los meses, el proyecto tomó forma más rápido de lo que imaginé. El terreno baldío que alguna vez fue un depósito de chatarra se transformó en el esqueleto de un sueño: columnas nuevas, paredes blancas, un cartel provisional que decía Escuela Técnica María Torres. Cada ladrillo tenía detrás una historia de lucha: mujeres que dejaban sus casas al amanecer para asistir a las primeras clases de prueba, mecánicos jubilados que donaban herramientas, estudiantes que pintaban murales con frases como: el respeto también se aprende. Varela cumplía su palabra: no había logotipos de empresas, ni discursos, ni cámaras. Solo trabajo. Y, aunque seguía siendo un hombre de dinero, lo veía diferente. Caminaba entre las mujeres sin miedo a ensuciarse, preguntando, aprendiendo. Yo coordinaba todo desde una mesa improvisada con planos, presupuestos y café recalentado. A veces me preguntaba si mi padre, desde donde estuviera, podría ver esto. Lo imaginaba con su sonrisa torva, diciendo: te lo dije, hija. La dignidad también se hereda. Por primera vez en años, el cansancio no pesaba, era combustible. La inauguración llegó un sábado de sol limpio, con olor a pintura fresca y tierra mojada. Vinieron periodistas, vecinas, obreros y hasta los que se habían burlado de mí aquella primera vez. Había música, banderines de colores y una fila de motores desmontados para las demostraciones. Me pidieron hablar, pero no preparé discurso. Caminé hasta el micrófono con las manos temblorosas y el mono gris de siempre. Esto no nació de una ofensa, dije, nació del trabajo. Y del coraje de no agachar la cabeza. Miré hacia el fondo y vi a Javier, con una camiseta que decía aprendiz del orgullo. Sonreí. Aquí no enseñaremos solo mecánica, sino respeto y oportunidades. Aplausos. Varela estaba detrás, discreto, sosteniendo una caja. Al final del acto se me acercó y me la entregó. Dentro había una placa de metal grabada que decía: para quien encendió motores dormidos. La sostuve en silencio. No era un trofeo, era un espejo. Me vi reflejada, la grasa, las cicatrices, el cansancio, y una paz que nunca antes había sentido. Pasaron algunos días desde la inauguración, y el taller volvió a su rutina, pero nada era igual. Las mujeres que antes llegaban con timidez ahora caminaban erguidas, con la frente alta y las manos firmes sobre las herramientas. Yo las observaba desde la distancia, orgullosa, sabiendo que cada una cargaba su propia historia de lucha. Una mañana de martes. Mientras revisaba el motor de una camioneta, escuché a alguien decir mi nombre con voz temblorosa. Era una chica joven, no tendría más de 20 años,
con las uñas llenas de pintura y una carta arrugada entre los dedos. Soy Lucía, me dijo. Vi tu video y decidí dejar mi trabajo en una fábrica para aprender mecánica. Mi papá decía que era cosa de hombres, pero tú me hiciste creer que no. Su voz temblaba, pero su mirada no. Me quedé sin palabras. Le di un abrazo manchado de grasa, de esos que sellan un pacto invisible. Aquí no te enseñaré a ser mecánica, le dije, te enseñaré a no pedir permiso para ser quien eres. Ella sonrió y, sin decir nada más, tomó una llave y se unió al grupo. En ese instante, entendí que la lección más importante que había dado no fue a Varela, sino a mujeres como ella, que ahora aprendían a arreglar motores y también sus propias vidas. Esa misma tarde, el cielo se oscureció sin aviso. Una tormenta se desató con una furia que hizo temblar los vidrios del taller. Afuera, los autos pasaban levantando agua y ruido, pero adentro todo seguía funcionando como una orquesta. Luces encendidas, compresores zumbando, mujeres riendo entre chispas y herramientas. Varela llegó empapado, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa nerviosa. Necesito que veas esto, María, dijo. La carpeta contenía los planos finales del segundo módulo de la escuela, más grande, con aulas nuevas y un área infantil para madres estudiantes. Pensé que podríamos llamarla Ala Javier, añadió. Sentí que el corazón se me encogía. Por mi hijo, susurré. Sí, porque si tú representas la fuerza, él representa la razón. No pude evitar abrazarlo. Afuera, el trueno golpeó como un aplauso del cielo. Y mientras el agua corría por las canaletas, pensé que la vida, como los motores, a veces solo necesita una chispa para volver a encender. Dentro del taller, todas aplaudieron sin saber por qué. Era como si el universo mismo celebrara ese instante donde el respeto, por fin, había tomado forma humana. Esa noche el taller quedó envuelto en una calma casi sagrada. Afuera llovía con suavidad, y las gotas golpeaban el techo de chapa como un metrónomo perfecto. Me senté frente al banco de trabajo, con la luz amarilla cayendo sobre mis manos aún manchadas de grasa y grafito. Todo olía a mezcla de aceite, metal y esperanza. Frente a mí, el carburador antiguo de Varela reposaba como un testigo silencioso del cambio que habíamos vivido. Busqué una hoja en blanco, no para anotar una reparación, sino para escribir una carta. Papá, comencé, hoy tu taller ya no es solo nuestro. Aquí las mujeres aprenden a reparar motores, pero sobre todo a creer en sí mismas. Aquello que tú me enseñaste con tus silencios, que el respeto no se exige, se gana, florece ahora entre llaves inglesas y risas. Escribí sin pausa, con la emoción apretando la garganta. Recordé sus manos ásperas, su olor a cigarrillo y nafta, sus consejos envueltos en ternura y firmeza. Te prometo que ninguna de ellas tendrá que soportar lo que yo soporté, añadí. Afuera, la lluvia golpeó más fuerte, como si respondiera. Cerré la carta y la guardé dentro de la vieja caja de herramientas donde aún se le he grabado Taller Torres, 1987. Sonreí. No necesitaba que nadie la leyera. Era suficiente saber que, en algún rincón del cielo o del recuerdo, mi padre la entendería. Pasadas las 10, cuando el silencio era tan denso que podía oír el goteo de una llave mal cerrada, el teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Dudé en contestar. ¿Señora María Torres?, preguntó una voz seria al otro lado. Habla en nombre del Consejo Nacional de Educación Técnica. Su trabajo ha inspirado una iniciativa para crear becas en escuelas mecánicas de todo el país. Sentí que el aire me faltaba. Yo, balbuceé. Usted, sí. Queremos que venga a la capital a contar su historia. Miré alrededor, el banco de trabajo, los cascos alineados, los pósters viejos de autos que ya no existían. Todo lo que era pequeño ahora se volvía inmenso. Acepto, respondí, con un hilo de voz. Al colgar, respiré hondo. No era vanidad lo que sentía, sino responsabilidad.
Entendí que mi voz ya no me pertenecía, pertenecía a cada mujer que alguna vez fue callada, a cada hija que creció viendo a su madre limpiar las manos antes de soñar. Afuera, un relámpago iluminó el viejo cartel oxidado. Taller Torres brilló como nunca. Cerré los ojos y murmuré: papá, lo logramos. El viaje a la capital fue una experiencia que jamás imaginé vivir. El tren avanzaba entre paisajes de fábricas dormidas y campos mojados por la lluvia. Llevaba en mi bolso una carpeta con fotos del taller, dibujos de Javier y la carta que había escrito a mi padre, como un amuleto. Al llegar, me esperaba una ciudad inmensa, con edificios que olían a prisa y gente que no miraba a los ojos. Me condujeron a un auditorio moderno, lleno de luces y cámaras. En el escenario, una pantalla proyectaba mi rostro y el título de la conferencia: La dignidad en las manos que trabajan. Cuando me dieron el micrófono, mis piernas temblaron, pero no por miedo, sino por la magnitud del momento. Respiré hondo y hablé como si contara una historia entre motores. Me llamo María Torres, soy mecánica y vengo de un taller en las afueras de la ciudad. Durante años creí que mi voz no valía, hasta que un día me humillaron frente a todos y descubrí que el respeto se gana sin gritar. Vi cabezas asentir, ojos brillar, manos que aplaudían no por lástima, sino por reconocimiento. En ese instante, entendí que mi historia no era mía, era de todas las mujeres que alguna vez fueron interrumpidas, invisibilizadas o subestimadas. Cuando bajé del escenario, la ovación fue tan cálida que sentí a mi padre en cada aplauso. Después del evento, una periodista joven se acercó con lágrimas en los ojos. Mi madre fue mecánica en los años 80, me dijo. Nunca la dejaron trabajar en paz. Hoy, escuchándote, sentí que ella por fin fue escuchada. No supe qué responder. Solo la abracé. En ese momento, comprendí que las palabras también son herramientas, aflojan, reparan, liberan. Salí del auditorio caminando despacio, dejando atrás los flashes y los saludos formales. Afuera, la noche era limpia, y la ciudad vibraba con luces rojas y azules reflejadas en los charcos. Pensé en Javier, en las chicas del taller, en Varela, y en todas las historias que aún esperaban ser contadas. Tomé el tren de regreso con el corazón lleno y las manos inquietas. No podía quedarme quieta sabiendo que aún había motores y vidas que necesitaban ser reparados. Mientras el tren avanzaba, apoyé la cabeza en la ventana y sonreí. La niña que alguna vez soñó con ser mecánica había cumplido su promesa, demostrar que el conocimiento no tiene género, y que la dignidad, cuando se defiende con amor, es capaz de mover cualquier engranaje del mundo. El amanecer me encontró llegando otra vez al barrio, con el tren aún vibrando en mis huesos. La ciudad despertaba entre bocinas, pan caliente y humo de escape, y yo sentía que algo dentro de mí también despertaba. Caminé hasta el taller con la carpeta apretada contra el pecho. Al abrir el portón, el olor a grasa y metal me recibió como un viejo abrazo. Las chicas ya estaban allí, Lucía limpiando bujías, Marta organizando herramientas. Una niña nueva observando desde la puerta. ¿Cómo te fue, jefa?, preguntaron al unísono. Les conté que el país entero sabría de nosotras, que las becas serían realidad, que muchas más tendrían la oportunidad de aprender. Gritaron, aplaudieron, se abrazaron entre risas y lágrimas. Javier corrió hacia mí con un dibujo nuevo, yo en un escenario, con un micrófono y alas hechas de herramientas. Lo colgué en la pared del fondo, al lado del viejo letrero que decía honestidad ante todo. Ese día no trabajamos por dinero, trabajamos por gratitud. Pasé entre ellas, corrigiendo posiciones de manos, ajustando tornillos, y sentí que el ruido de las llaves de tubo sonaba distinto. Era música, una sinfonía de mujeres reparando el mundo una pieza a la vez. Afuera, el sol se filtraba entre las nubes, bañando el taller con una luz dorada que olía a comienzo. Esa tarde, mientras el taller bullía de vida, Varela llegó una última vez. No vestía de empresario, sino de amigo. Traía consigo un sobre blanco.
Es un documento de transferencia, dijo. El terreno de la escuela ahora te pertenece. Me quedé inmóvil. ¿Por qué haces esto?, pregunté. Él sonrió, cansado pero sereno. Porque aprendí que el verdadero lujo no es tener, sino reparar lo que uno rompió. Me tendió la mano, y la estreché sin palabras. En su mirada ya no había soberbia, solo paz. Caminó hacia la salida y, antes de irse, giró para decir, gracias por recordarme quién fui antes de olvidarme. Cuando el portón se cerró, el sonido del metal resonó como un punto final. Me quedé allí, sola por un instante, mirando el taller lleno de vida, de mujeres que reían, de motores que rugían como corazones encendidos. Sentí que mi alma respiraba limpio. No había venganza, solo justicia, no había rencor, solo respeto. El mundo afuera seguía igual, pero el mío, ese pequeño universo de grasa, acero y dignidad, había cambiado para siempre. Y al mirar mis manos, comprendí que, aunque estén manchadas, son las que realmente sostienen la luz. Los meses siguientes fueron una mezcla perfecta de cansancio y plenitud. La escuela técnica, aquella idea que nació entre el ruido de motores y la herida del orgullo, se había convertido en un corazón que latía por sí solo. En las paredes recién pintadas, colgaban fotos de las primeras egresadas. Mujeres de todas las edades que sonreían con los rostros manchados de aceite y las manos firmes sobre una llave inglesa. Cada mañana, al cruzar la puerta, el olor a metal caliente y café recién hecho me daba la bienvenida. Había niñas que venían con sus madres, adolescentes con sueños nuevos y abuelas que decían que nunca era tarde para aprender. Los motores rugían como oraciones y los martillazos sonaban como promesas. En cada clase, antes de comenzar, repetíamos una frase escrita en un cartel sobre la entrada: aquí no se repara solo metal, se repara el respeto. Y así lo hacíamos. Cuando un estudiante se frustraba porque una tuerca no cedía, me acercaba despacio, le tomaba la mano y le decía, no es cuestión de fuerza, sino de entender el ritmo. Ella sonreía, lo intentaba de nuevo y lo lograba. Esa era mi mayor recompensa. Cada atardecer, cuando la luz entraba por las ventanas y bañaba el taller con reflejos dorados, sentía que mi padre y todas las mujeres antes que nosotras estaban allí, observando, aprobando. Ese lugar que nació de una humillación se había convertido en un santuario de dignidad. Una tarde de viernes, cuando el sol comenzaba a caer detrás de los techos oxidados, Javier entró al taller con su mochila colgando de un hombro y una libreta en la mano. Tenía el cabello despeinado, la sonrisa traviesa y los ojos llenos de determinación. Mami, dijo, quiero ser ingeniero mecánico, como tú. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré sorprendida. Yo no soy ingeniera, hijo, respondí con una sonrisa cansada. Él negó con la cabeza. Claro que sí. Solo que la universidad todavía no lo sabe. Me reí, pero la risa se me quebró de emoción. Lo abracé con fuerza, sintiendo el olor a escuela y esperanza. Entonces prométeme algo, le dije en voz baja. Prométeme que nunca vas a olvidarte de quién eres ni de respetar a quienes trabajan con las manos. Lo prometo, murmuró contra mi hombro. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Afuera, el cielo ardía en tonos de cobre y el aire olía a verano y gasolina. El taller vibraba con los últimos sonidos del día, un compresor apagándose, risas lejanas, pasos que se alejaban hacia el futuro. Lo miré y entendí que mi historia no terminaba allí, sino que apenas comenzaba en sus ojos, en sus sueños, en sus manos limpias que pronto también sabrían de grasa y de orgullo. Esa noche, después de cerrar el portón, me quedé un largo rato contemplando el silencio. El taller dormía, pero en su quietud había una música que solo los que aman su oficio pueden escuchar. Las herramientas ordenadas brillaban bajo la luz tenue, y el eco de las risas de las chicas aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma del aceite y la pintura fresca. Me senté en el banco de trabajo, ese que conserva las marcas de mis años más duros, y abrí la vieja caja de herramientas de mi padre. Dentro,
La carta que le escribí seguía doblada, amarillenta, como si el tiempo se negara a llevársela. La saqué y la leí en silencio. «Lo logramos, viejo», murmuré. «Las manos que me enseñaste a no temblar ahora sostienen el futuro de otras». Por primera vez, no sentí tristeza al pensar en él, sino una paz profunda, casi serena. Afuera, el viento movía las lonas del techo y el cielo se llenaba de estrellas. Pensé que quizás la vida no se mide por los trofeos que uno gana, sino por los motores que logra volver a encender, los que rugen en el alma de la gente. Sonreí, apagué las luces y, antes de salir, acaricié el letrero oxidado que lleva su nombre. «Gracias, papá», susurré. «Este taller sigue respirando porque tú me enseñaste a no rendirme». Al día siguiente, el amanecer llegó cubierto de neblina. Caminé hasta el taller con una sensación extraña, como si el mundo esperara algo de mí. En la entrada, sobre la puerta, alguien había colgado una nueva placa: Taller Torres, Escuela de Mujeres Libres. No supe quién lo hizo, pero al verla sentí un nudo en la garganta. Toqué el metal frío con los dedos y sonreí. Dentro, las primeras alumnas ya estaban esperándome, listas para comenzar otro día. Les conté la historia de cómo empezó todo, de aquel cliente que creyó que podía comprar respeto con $1000. Se rieron, algunas indignadas, otras emocionadas. «¿Y qué pasó con él?», preguntó una. Pensé un momento y respondí: «Aprendió que hay cosas que el dinero no arregla». Luego encendí el compresor. El taller despertó con su rugido habitual, y el olor a aceite volvió a llenar el aire. «Vamos, chicas», grité, levantando una llave inglesa al cielo. «Hoy también se aprende reparando». Afuera, el sol atravesó la niebla, tiñendo de dorado las paredes. Y por un instante, creí escuchar a mi padre riéndose en algún rincón, satisfecho, mientras la vida, como un motor bien afinado, volvía a arrancar una vez más. Con el paso de los días, la escuela se volvió un punto de encuentro para todo el barrio. Llegaban niñas, madres, abuelos curiosos, incluso hombres que al principio miraban desde lejos y luego se acercaban a pedir consejo. El Taller Torres, Escuela de Mujeres Libres, se transformó en una comunidad donde la mecánica era solo una excusa para hablar de respeto, de sueños, de vida. A veces, mientras Javier ayudaba a pintar o ajustar piezas, me sorprendía observando cómo la gente conversaba entre risas, como si la grasa y el esfuerzo borraran cualquier diferencia. Un periodista vino a entrevistarme y me preguntó qué se sentía ser un símbolo de superación. Lo miré a los ojos y respondí: «No soy símbolo, soy consecuencia». Consecuencia de no rendirme cuando me dijeron que no podía, de no callar cuando se rieron. En el fondo, sabía que el verdadero logro no era mío, sino de todas las que creyeron. Cada historia de esas mujeres era un engranaje nuevo que hacía girar ese motor colectivo que ya nadie podría detener. Por las noches, cuando el silencio volvía, me sentaba afuera, bajo el letrero iluminado, y pensaba en lo lejos que habíamos llegado desde aquel día en que un millonario quiso comprar mi voz con $1000. Y comprendía, una vez más, que la dignidad, cuando se gana trabajando, nunca se oxida. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba un motor de motocicleta junto a Lucía, entró al taller una mujer de unos 50 años con las manos temblorosas. «¿Aquí enseñan a empezar de nuevo?», preguntó. «Aquí enseñamos a no tener miedo», respondí. Ella lloró, sin vergüenza, y todas nos acercamos a abrazarla. En ese instante entendí que el taller ya no era mío, pertenecía a cada persona que cruzaba su puerta buscando una segunda oportunidad. Afuera, el sol bajaba lento, tiñendo de cobre los autos estacionados, y el aire olía a tierra caliente y promesa. Lucía encendió el estéreo, sonó una canción vieja de mi padre, y todas comenzamos a tararearla mientras trabajábamos. Los motores rugían acompasados con nuestras voces, y sentí que el universo entero respiraba al ritmo de ese momento. Pensé en lo que diría si pudiera hablar con aquel hombre de nuevo. Tal vez nada. Tal vez solo sonreiría y le mostraría este lugar,
estas mujeres, este futuro. Porque la mejor lección no se da con palabras, sino con hechos. Y mientras las chispas de la soldadora iluminaban el aire, supe que habíamos logrado algo mucho más grande que una reparación. Habíamos construido un hogar donde cada alma, herida o rota, podía volver a encender. Esa noche, el taller quedó vacío, pero no silencioso. Cada rincón vibraba con la energía de todo lo vivido, como si las paredes respiraran las historias que allí nacieron. Me quedé sola, caminando despacio entre las bancadas, pasando los dedos por las herramientas frías, escuchando el eco de las risas, los golpes de martillo, las voces decididas que llenaban el aire durante el día. Me detuve frente al viejo cartel de metal donde, con pintura blanca, alguien había escrito: "Aquí no se arreglan autos, se arreglan vidas". Lo toqué con cuidado, temiendo borrar las huellas de las manos que lo pintaron. Cerré los ojos y sentí un calor suave en el pecho, una mezcla de gratitud y paz. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado, en cada noche sin dormir y en cada lágrima que había derramado sobre un motor. Nada fue en vano. Mi padre me enseñó a reparar máquinas, pero la vida me enseñó a reparar heridas. Y en ese silencio lleno de sentido entendí que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Había encontrado mi lugar, ese punto exacto donde el ruido y la calma se abrazan. Afuera, el viento soplaba sobre los techos del barrio, llevando consigo el aroma a metal y dignidad que, desde ese día, ya formaba parte del aire. Al amanecer, el cielo tenía el color del acero recién pulido. Abrí el portón, respiré hondo y sentí que el primer rayo de sol caía justo sobre mis manos. Javier dormía aún, y las chicas llegarían en una hora. Todo estaba en calma. Caminé hacia el centro del taller y miré a mi alrededor, las herramientas limpias, los motores alineados, la placa que decía Escuela de Mujeres Libres. Sonreí. Había aprendido que la vida no siempre te paga con dinero, pero sí con propósito. Recordé aquella frase que me cambió todo: "Te doy $1000 si me das el presupuesto en inglés". Cerré los ojos y sonreí más fuerte. No por orgullo, sino por gratitud. Aquel día no gané dinero, gané respeto, y ese respeto se multiplicó en cada vida tocada por mis manos. Escuché pasos fuera, las primeras alumnas llegaban, con sus risas y su energía. Encendí las luces, el compresor rugió, y el taller volvió a despertar. «Buenos días, chicas», dije, y el eco respondió. El sonido del primer motor encendido llenó el aire, mezclado con el sol naciente. Y mientras todo volvía a moverse, pensé que no hay final más justo para una historia de superación que seguir trabajando, con las manos firmes y el alma limpia, día tras día, hasta que el mundo aprenda a hablar el idioma del respeto. Corazón rojo.